Hola, soy el doctor José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre el don de lenguas. Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, escribió: Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal resonante o címbalo retumbante. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios, y tuviera todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara los montes, y no tengo amor, nada soy. Jesucristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, y a ser perfectos, a llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina, sino que, profesando la verdad en amor, crezcamos y seamos edificados en todo en Cristo, que es la cabeza, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. Ahora bien, hay diversidad de dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. Pero la manifestación del Espíritu le es dada a cada uno para provecho y para poder cumplir con excelencia las tareas encomendadas por Dios. Así, a unos les es dado el don de profecía, o sea, proclamar las verdades de Dios escritas en la Biblia. A otro, el don de discernir los espíritus para ver si son o no son de Dios. A otro, el don de diversos géneros de lenguas, o sea, idiomas. Y a otro, el don de interpretar lenguas. Pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu de Dios, que reparte a cada uno en particular como Él quiere. ¿Tienen todos los dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Como no es así, ustedes vayan en pos del amor y procuren alcanzar los dones espirituales, sobre todo el de profecía, o sea, el de proclamar las promesas fieles de Dios contenidas en la Biblia, pues el que habla en lenguas extrañas le habla a Dios, pero no a los hombres, y nadie le entiende. Pero el que profetiza les habla a los demás para edificarlos, exhortarlos y consolarlos. El que habla en lengua extraña, en el Espíritu, habla de manera misteriosa y se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Así que yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero más que profetizaran. Pues profetizar es más importante que hablar en lenguas, a menos que el que las hable también las interprete, para que la iglesia sea edificada. Hermanos, ¿de qué les serviría a ustedes que yo fuera a visitarlos y les hablara en lenguas, o sea, en idiomas extranjeros, a menos que les comunicara alguna revelación o conocimiento, o profecía, o enseñanza? Si los instrumentos musicales como la flauta o la cítara no tuvieran un sonido claramente identificable, ¿cómo podrían distinguir entre la música de flauta y la música de cítara? Y si el toque de trompeta resulta incierto, ¿quién se alistará para el combate? Lo mismo pasa si no usan la lengua para comunicar un mensaje claro y comprensible. Sin interpretación, ¿cómo se va a entender lo que se dice? Es como si hablaran al aire. No hay duda de que en el mundo hay muchos idiomas y que ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo no sé lo que significan las palabras, seré como un extranjero para el que habla, y el que habla será como un extranjero para mí. Así, lo mismo pasa con las lenguas. Puesto que ustedes anhelan tener los dones espirituales, procuren abundar en ellos, pero que sea para la edificación de la iglesia. Por lo tanto, el que hable en una lengua extraña pida en oración poder interpretarla, porque si yo oro en una lengua extraña, es mi espíritu el que ora, pero mi entendimiento no se beneficia, ni la iglesia se edifica. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento.
cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Porque si tú alabas a Dios solo con el espíritu, ¿qué hará el que solamente está escuchando? ¿Cómo dirá amén a tu acción de gracias si no sabe lo que has dicho? Tu acción de gracias puede ser muy buena, pero el otro no será edificado. Doy gracias a Dios de que hablo en lenguas más que todos ustedes, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para poder enseñar a los demás que 10,000 palabras en una lengua extraña. Hermanos, no sean infantiles como niños en su modo de razonar. Sean como niños en cuanto a la malicia, pero en su modo de razonar actúen como gente madura. En la ley está escrito: yo hablaré con este pueblo en otras lenguas y con otros labios, pero ni así me obedecerán, dice el Señor. La Biblia aclara que las lenguas es señal para los incrédulos y no para los creyentes, y que en cambio la profecía, o sea, la predicación, no es una señal para los incrédulos, sino para los creyentes. Imagínense a toda la iglesia reunida en un solo lugar y que llegue alguien que sepa poco de la fe cristiana o que sea incrédulo, y oigan a todos hablar en lenguas extrañas. ¿Acaso no pensará que ustedes están locos? Pero si todos ustedes profetizan y entra algún incrédulo o alguien que sepa poco de la fe cristiana, esa persona podrá ser exhortada por todos. Así, los secretos de su corazón quedarán al descubierto, y esa persona se postrará ante Dios y lo adorará, y reconocerá que Dios está realmente entre ustedes. Por lo tanto, hermanos, cuando ustedes se reúnan, tal vez cada uno tenga un salmo, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lengua extraña o una interpretación, pero hagan todo para edificación. Si se habla en una lengua extraña, que hablen 2 y máximo 3, pero que lo hagan por turnos y que uno de ellos interprete lo que se diga. Pero si no hay quien interprete, esa persona debe guardar silencio en la iglesia y hablar para sí mismo y para Dios. De la misma manera que hablen 2 y hasta 3 profetas, y que los demás juzguen lo dicho. Si alguien estando sentado recibe una revelación, el primero debe dejar de hablar, así todos podrán profetizar o predicar por turno, a fin de que todos aprendan y sean exhortados. El don de profecía debe estar bajo el control de los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como sucede en todas las iglesias de los santos. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Pero si alguno no quiere reconocerlo, que no lo reconozca. Así que, hermanos, procuren profetizar, o sea, proclamar las verdades de la Biblia, la palabra de Dios, y no impidan que se hable en lenguas extrañas, siempre y cuando todo se haga decentemente y con orden. Amén. Muchas gracias por su atención. Y es mi oración que Dios les siga bendiciendo ricamente. Así sea.